Bueno, me voy a tener que bajar un poquito, ¿puede ser? Ahí. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Soledad Escuderi, soy abogada de la Dirección de Género, Derecho y Diversidad del Hospital Posadas. Me acompañan el equipo de Salud Sexual Integral, el doctor Mariano Garavito, endocrinólogo de adultes, y la doctora Gabriela Rojas, endocrinóloga y pediatra infantil. Bueno, primero que nada quiero agradecerles la invitación, estamos muy contentos, nos han atendido maravillosamente bien. Me llevo una experiencia hermosa de haber estado acá y bueno, más que nada es contarles el trabajo que venimos haciendo. Bueno, yo soy abogada, pertenezco a la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad, que es la primera dirección de un hospital nacional, gracias al impulso de las autoridades máximas y las políticas públicas que empezaron a implementar todo este tema de la perspectiva de género. Yo sé que es algo medio todavía muy nuevo, pero bueno, es hora de que empecemos a trabajar todo este tema entre todos, ¿sí? Bueno, acá los doctores van a hablar más del consultorio de salud sexual integral y yo más que nada voy a hablar un poco de lo que es la ley, que es un poco más lo que yo veo. Sí. ¿Pasa? Quería agregar algo antes de hablar de la ley, que es el tema de cómo implementamos esto en los hospitales públicos y es que la salud y el acceso a la salud llegue a todas las personas y a todos. Ese es el fin del tema del equipo de salud sexual integral, ¿sí? Pasamos a la ley. Espero que me entiendan, cualquier duda me preguntan. Bueno, la Ley de Identidad de Género fue sancionada el 9 de mayo del 2012. Este año cumplió 10 años. ¿Pasamos? No pasa nada. Bueno, ahí está. Voy a ir diciendo un poquito los ítems más importantes. Bueno, esa hija está sancionada en el 2012. Es un hito que no es solo nacional, sino a nivel internacional. La Ley de Identidad de Género garantiza el acceso a la salud integral de acuerdo a la expresión de género. Habla de un no sometimiento a la patologización, que es difícil de decir, y ni a la judicialización. Después los doctores van a hablar un poco del tema del abordaje. Todas las prestaciones de salud contempladas en la ley quedan incluidas en el plan médico obligatorio, eso es importante, y habla de una autonomía y del trato digno, ¿sí? Bueno, esos son conceptos, más que nada, que después los van a abordar los doctores, pero los digo. Habla de la diversidad, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Bueno, el artículo 2 hace más que... Voy a poquito de la ley porque cualquiera de ustedes la puede leer, puede entrar y leerla, o sea, no es el fin decirles la ley. Solo voy a destacar algunos artículos importantes y algunos conceptos, ¿sí? Bueno, el artículo 2 hace referencia a la definición o al concepto de identidad de género y dice, lo voy a leer textual porque... Se entiende por identidad de género a la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Sí? Pasamos, por favor. Bueno, esto es lo mismo. Es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente. Puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Bueno, hay unos gráficos que no se llega a ver bien, pero dice, bueno, toda persona tiene derecho a su identidad de género a ser reconocida, a lo mismo que vine diciendo recién.
hacer trata de acuerdo a su identidad y a la registración y mucho más. Pasamos. Sí. Bueno, el artículo 3 hace referencia a lo que tiene que ver con el ejercicio, ¿sí? Y va a decir que toda persona podrá solicitar la rectificación, registrar el Excel del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincida con su identidad de género autopercibida. Ahora pasamos. Bueno, entre el artículo 3 y el artículo 4 está el artículo 4 que me interesa destacar, que bueno, no sé, no está tampoco, que hace referencia a los requisitos para hacer el cambio. Hoy estuvimos hablando un poquito antes de entrar de este tema. La Ley de Identidad de Género es una ley nacional que tiene que tener cumplimiento, ¿sí? O sea, si una persona se presenta al Registro Nacional de las Personas a hacer un cambio, se tiene que hacer, ¿sí? Así que, bueno, es momento que empecemos a dar cumplimiento a las leyes, porque las leyes son hermosas, están en el librito, pero si no las cumplimos, la verdad que no sirve, ¿sí? Bueno, los requisitos del artículo 4, que no es este, es tener 18 años, ¿sí? Presentar una nota solicitando el cambio o el nombre de pila nuevo, ¿sí? No se requieren intervenciones quirúrgicas, o sea, a modo probatorio de este cambio de identidad, ¿sí? Así que bueno, el artículo 5 habla directamente, hace referencia a los menores de 18 años y dice que tiene que ser a través de representantes legales, ¿sí? Y bueno, con conformidad al menor, obvio, en base a la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley 26.061 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Después se establece el artículo 27, un abogades, ¿sí? Para asistencia del niño, niña o adolescente. Bueno, pasamos. Bueno, por último, el artículo 12 que habla del trato digno, dice que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial niños, niñas y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Sí. Bueno, esto es como un resumen de la ley, lo que vengo diciendo, que puede modificar su nombre, imagen, sexo registrado para adecuarlo a su identidad, que no requiere asistencia legal ni de gestores, es un trámite que puede hacer la persona, permite acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para adecuar su cuerpo a su identidad, y estos procedimientos están cubiertos por obras sociales prepagas y hospitales públicos. Bueno, no tengo mucho más para decirles de la ley, quedo a disposición, cualquier duda, capaz después que los doctores hacen alguna preguntita. ¿Sí? Muchas gracias por la escucha. Hola, buen día a todos, a todas y a todes. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que el tema de la diversidad está muy en auge. Es un congreso de perinatología y es como que se preguntarán qué hacemos hablando de diversidad, pero la diversidad está, se presenta en cada momento y ámbito de la salud. Es algo nuevo, es algo de lo que no sé qué tanto conocen ustedes. A ver, levante la mano quien recibió algo de formación en diversidad en la formación pregrado. Nadie, yo tampoco, gente. O después, ya en posgrados, allá alguien levantaba la mano. Pero, ¿recibieron formación? No. Bueno, pues yo tampoco. Me la tuve, nos fuimos formando después, ahora les voy a contar, ¿sí? Para quien no recibió formación, tenemos una muy buena guía del Ministerio de Salud que fue actualizada en el año 2020, que aborda, todas las cuestiones de la diversidad, desde cuestiones legales, sociales, y finaliza con todo lo que son las terapias médicas de modificación corporal.
Yo les recomiendo que la lean. Es larga, pero aporta mucha información, incluso también para saber cómo conformar los equipos de diversidad, ¿sí? Por eso la traigo acá en el Power, si les vamos a contar la experiencia. Esta guía tenganla presente. Se meten en la página del Ministerio o googlean Atención de la Salud Integral Personas Trans 2020, PDF, y lo encuentran. Está fácil para todo el mundo, ¿sí? Bien. ¿Cómo empezamos a trabajar nosotros en el hospital? La comunidad trans en el hospital se venía viendo desde distintas especialidades históricamente, ¿sí? Desde lo que eran los consultorios de infecto y HIV, en endocrinología de adultos, que es mi servicio, tenía mi maestro que hacía andrología y veía a mujeres trans que las veía casi de manera a escondidas, ¿sí? E indicaba hormonizaciones con diagnósticos que no eran, digamos, con diagnósticos que en realidad acá no hay diagnóstico, no hay una patología, ¿sí? Un buen día, en 2020, unos meses antes se había creado la oficina, yo digo oficina, pero no es dirección. La Dirección de Género y Diversidad, viene la directora y nos pregunta cómo estábamos haciendo con los consultantes trans. Y fíjense que digo consultante y no paciente, porque no es una patología, y esto es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza, ¿sí? Nada, empezamos a contarle cómo trabajábamos precariamente y en soledad en nuestro servicio, y entonces se le empieza a dar un impulso importante a la conformación de un equipo multidisciplinario. Así como esta jornada perinatológica hace foco en la multidisciplinariedad, digamos, para esto también es súper importante la conformación de los equipos multidisciplinarios, ¿sí? Entonces, empezamos en 2020, el mundo se cierra por la pandemia y nosotros, además de todo el trabajo que se hizo en el hospital para adecuarnos a la atención de la pandemia, también empezamos a conformar el equipo, ¿sí? Y empezamos a citar a los distintos actores que, como ven en este Power, digamos, son muchos actores, ¿sí? Desde el punto de vista médico somos endocrinólogo de adulto, pediatra, urólogo, cirugía plástica, coloprocto, gineco, adolescencia, infectología, microcirugía, cirugía infantil. Después están también los psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, bioquímicos, administrativos, enfermeros, y empezamos con las capacitaciones, ¿sí? Nos capacitamos con gente de referencia. Hicimos las capacitaciones del Ministerio. Si ustedes se van metiendo en la página del Ministerio, hay capacitaciones en diversidad para adultos y para niñeces y adolescencias. O sea, hay información y hay forma de capacitarse. Nosotros entonces tuvimos todo ese periodo preparatorio y llegó el día en que, bueno, finalmente, después de muchos encuentros que eran en su mayoría virtuales, porque no estábamos todos presentes en el hospital por la cuestión de la pandemia, se termina de conformar el equipo y se pone en marcha. Esto fue para final del 2020 más o menos. Así que bueno, nos basamos bastante, en esta guía que les comentaba antes, que nos habla de cómo conformar un equipo de diversidad. Entonces, nosotros somos un hospital que, no sé si conocen el monstruoso y gigante Hospital Posadas. Es un hospital que atiende a población desde la preconcepción hasta el final de la vida. O sea, entonces nuestra población, que es desde niños, pasando por adolescentes, acá quedó medio desorganizado el Power, hasta adultos, ¿sí? Nosotros tenemos segmentado la puerta de entrada entre lo que es infancias y adolescencias, que es hasta los 18 años, y a partir de 18 años vienen conmigo y con mi compañero Mauro, que no está acá, y somos como la puerta de entrada al equipo de salud. Al consultorio de diversidad. Este consultorio de diversidad se creó como parte del equipo de salud sexual integral, ¿sí? Y bueno, todo enmarcado en la perspectiva de derechos, y así se diseñó lo que es el acceso y la admisión a las consultas, el modelo de atención y la articulación y el trabajo en red, porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros, como un centro de altísima complejidad, tenemos que articularnos con otros centros periféricos que tienen muchos menos recursos para que se pueda brindar una atención integral no solo en nuestros centros, sino en toda nuestra zona de influencia, ¿sí? Así que bueno,
Se crearon también las vías de contacto, tenemos un WhatsApp y un mail que es atendido por administrativos en un rango horario muy amplio. Tenemos, bueno, obviamente estas vías de comunicación se usan para que los consultantes soliciten los turnos, sean de primera vez o de consultas ulteriores. En algún momento teníamos más al principio lo que era la teleconsulta, ahora estamos un poco menos con el tema teleconsulta porque ya volvió la presencialidad. Y, digamos, lo que nosotros nos planteamos es que el acceso fuera lo más sencillo posible. Que tuvieran una vía de comunicación que no fuera la típica del hospital, donde los pacientes marcan un teléfono que no atiende nadie y no consiguen los turnos, ¿sí? Bueno, para esto, siendo que es una comunidad que es muy marginada y donde los centros de salud son poco amigables y especialmente cuanto más grandes son, nos propusimos trabajar con los administrativos especialmente también para que fuera fácil y sencillo el acceso. Nosotros entonces, acá les muestro un gráfico que muestra cómo a partir de la difusión del equipo y del comienzo tuvimos un crecimiento que fue en 2021 exponencial. También volvieron las consultas presenciales, ¿no? Y les voy a contar un poquito, digamos, cómo, algunos datos de nuestra población, ¿sí? De lo que fueron las consultas por el WhatsApp de ahora de 2022, de las 872, o sea, casi 900, ese WhatsApp se usa para otras cuestiones también de salud sexual integral. La gran mayoría fueron consultas de diversidad, ¿sí? ¿Qué acciones y prácticas llevamos nosotros adelante? Bueno, tenemos, como siempre, en este consultorio, en este espacio en realidad, que llevar a cabo acciones preventivas de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, osteoporosis, de patologías oncológicas, de salud sexual y reproductiva, anticoncepción, prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. También tenemos que hacer, abordar el tema de la planificación familiar y también está todo lo que es IVE e ILE dentro de salud sexual integral. Después, nosotros también, esto más lo hace Gaby, voy a hablar después, abordamos todo lo que es crecimiento y desarrollo. Obviamente, como endocrinólogo, yo me dedico a lo que son las terapias de hormonización, pero también ofrecemos otros tipos de terapias de modificación corporal, como, no sé, las masculinizaciones de tórax de los transmasculinos y también, obviamente, estamos muy atrás de lo que es el abordaje de las complicaciones de las modificaciones que fueron hechas sin asesoramiento médico, que esto es algo muy común en mujeres trans de edades mayores, que tienen siliconomas, tienen intervenciones hechas por gente que no fueron médicos y complicaciones de todo esto, ¿sí? En general, la dinámica de atención es una dinámica bastante particular, porque no es como una atención, no sé, por un hipotiroidismo, algo que yo comúnmente como endocrinólogo veo. O sea, viene el consultante, se sienta y lo primero que hacemos es preguntarle cómo se llama. Porque a veces en el sistema del hospital tienen el nombre del DNI, pero resulta que el nombre del DNI no coincide con el autopercibido. Entonces nosotros agarramos y en el sistema lo podemos hacer nosotros, modificamos el nombre y modificamos el género. El sistema todavía está un poco desactualizado, no tenemos la opción de poner no binario, pero te podemos cambiar el nombre y el género. Y esto es muy importante, primero porque nos avala la ley a hacerlo, porque el nombre queda pegado a un número de documento, que eso no cambia, entonces no hay un gran problema con eso. Y segundo, porque después en todas las instancias hospitalarias aparece el nombre autopercibido, que es por el cual quiere que el consultante se lo llame. O sea, es muy difícil después, si esto no lo hacemos, en todas las instancias lo van a llamar con un nombre que no es el real y eso genera mucho rechazo, ¿sí? Entonces, así arranca la consulta. ¿Cómo te llamas? Cambiamos el nombre. Preguntamos qué pronombres quiere utilizar, si son femeninos, masculinos o neutros, ¿sí? Ahí tenemos que abrir la cabecita. A mí me costó, nos cuesta a todos. Utilizar lenguaje inclusivo cuando lo tenemos que usar para que alguien se sienta bien y cómodo en la consulta, ¿sí? No tenemos que usarlo todo el día cuando voy al almacén, hablar en inclusivo al almacenero, no es necesario eso, pero sí con la persona que tengo delante. Es una cuestión de respeto, ¿sí? Después, bueno,
Nuestra primera consulta es una consulta de escucha. O sea, nosotros abordamos, primero le preguntamos qué es lo que vienen a buscar, ¿sí? Qué tipo de consulta, qué tipo de modificaciones vienen a buscar. Abordamos cuestiones que van mucho más allá de la salud. O sea, nosotros a las personas que tenemos delante del otro lado del escritorio tenemos que preguntarle más cosas. Tengo que preguntarle si tiene un grupo de contención o no, si tiene trabajo o no. Son muchas más cosas que hay que preguntar. Y después sí pasamos a preguntar cuestiones de salud, ¿sí? ¿Qué antecedentes patológicos tienen? Porque eso nos podría condicionar para algunas terapias de modificación corporal, ¿sí? Para poder hacer el screening de patologías que cualquier persona tiene que hacer en un consultorio, porque no nos olvidemos que es una población que a la salud no accede porque el sistema es expulsivo. Entonces, en esa instancia, preguntemos por patologías, porque a lo mejor, digamos, al margen de lo que vienen a buscar, digamos, como modificación corporal, tenemos que hacer consultas con otros servicios. Para todo eso, nosotros hemos tendido redes, ¿sí? En general tenemos referentes en los servicios más importantes que participan para poder generar estas vías de derivación, porque si no, se nos pierden los consultantes, ¿sí? O sea, eso es algo muy importante. Y, en general, de esta primera consulta, se llevan órdenes para estudios. Y hay que explicar por qué se llevan órdenes para estudios, porque nosotros nos tenemos que asegurar que antes de una terapia de modificación corporal, como en mi caso, que soy endocrinólogo, una hormonización, el consultante tiene que estar en condiciones de recibirla, no tiene que tener contraindicaciones. Tal vez de los antecedentes de salud yo puedo elegir o un tipo de hormona u otra, por ejemplo, no sé, geles para quienes tienen muchas comorbilidades, o HIV, por ejemplo, o intramusculares, o medicación bioral. Yo acá no me meto mucho en las cuestiones técnicas, a lo mejor si se genera alguna otra capacitación hablaremos puntualmente de hormonización, pero bueno, es importante entonces explicar por qué tenemos que hacer controles de salud antes de hormonar, ¿sí? Y, como decía, bueno, remitir a las consultas ulteriores que sean necesarias de acuerdo a lo que la información que hemos recabado, ¿sí? Siempre con mucho respeto. Yo siempre les digo, mira, vamos a tener una charla larga, yo te voy a preguntar un montón de cosas, la que querés me contestás, la que no querés no me contestás, y, digamos, se va hablando, se va construyendo un vínculo, ¿sí? Nosotros, y las guías lo recomiendan así, no revisamos jamás en la primera consulta. ¿Sí? Yo no le pongo un dedo a los consultantes de la primera consulta, lo peso y lo mido en la segunda, le tomo la TA en la segunda, si tengo que revisar mamas y genitales, se pregunta si quieren ser revisados y se hace en consultas ulteriores, ¿sí? Entonces, como les decía, en estas consultas ulteriores se completa el examen físico, se evalúan los estudios, se contestan más dudas. Igual la comunidad trans, más que nada, quienes son más jóvenes, tienen mucha información porque en redes hay muchísima información, ya más o menos saben cómo son las terapias de hormonización, digamos, tienen a veces más información que nosotros mismos, especialmente se han contactado equipos y grupos de contención trans, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos establecido que durante el primer año van a venir por lo menos cada 3 meses, ¿sí? Para ir viendo la progresión de la hormonización, para tratar de pesquisar eventos adversos que vayan ocurriendo, para saber cómo se sienten con lo que están haciendo y para generar adherencia también, ¿no? Después ya en el segundo año esto es más individualizable, las guías recomiendan una consulta cada 6 meses, esto puede ser en un intervalo menor también, esto es de acuerdo a cada consultante, ¿sí? Y nosotros tratamos de conocer a nuestra población más, entonces estamos haciendo un registro de algunas características de nuestros consultantes que nosotros a día de hoy tenemos en adultos. Después Gaby va a hablar de lo que es infanto-juvenil. Perdón. En adultos tenemos actualmente 243 consultantes, de los cuales la mayor son trans masculinos, y les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es un hombre trans? Porque yo estoy hablando de transgénero y no sé si saben qué es un hombre trans o una mujer trans. ¿Quién se anima a definirlo? ¿Qué es un hombre trans? Cri. Un hombre trans es una persona que tiene de sexo de nacimiento femenino,
pero su identificación es masculina y se identifica en el extremo de la masculinidad. Y esa identificación puede llevarlo a modificaciones corporales, como por ejemplo una terapia de hormonización o una masculinización de tórax. Una mujer trans es una persona nacida de sexo masculino que se identifica como mujer y que puede hacer hormonización femenina, digamos, colocación de prótesis, feminización facial. ¿Se entiende el concepto? Esto yo lo pregunto porque parece una pavada, pero el otro día un residente nuestro que viene escuchando de hormonización hace rato, se confundió en el examen que tenía que rendir de segundo año, lo que era una mujer trans con un hombre trans, y nos puso todo el esquema de hormonización equivocado en el examen. Digamos, tenemos que conocer cosas básicas, por eso las pregunto. Y después tenemos la no binariedad, ¿sí? La no binariedad, o sea, una persona no binaria, es alguien que no se identifica completamente con el extremo de lo masculino ni con el extremo de lo femenino y que es parte de la gama de colores intermedias, digamos, que existen entre estos dos extremos, ¿sí? Puede tener a lo mejor cierta tendencia más a lo masculino o más a lo femenino. Pueden venir al consultorio digamos, solicitando digamos, hormonizaciones parciales o digamos, cambios, no sé, parciales, cierta androgenización o cierta feminización. Pero bueno, más o menos para que se entienda. ¿Se entiende entonces el concepto? Sí. Y después hay otro concepto que lo quiero también separar, que ya me estoy yendo un poco de lo que tenía que hablar, pero no importa, porque me doy cuenta que tenemos que entender algunas cosas, que una cosa es la identidad de género, que es como yo me autopercibo, quién soy hombre, soy mujer, soy no binario. Y otra cosa es mi orientación sexual, que no es lo mismo. Y eso a veces también veo que se mezcla mucho en las consultas y se presuponen un montón de cosas. Ejemplo, yo puedo ser un hombre trans y tener una orientación hacia hombre cis, o sea, hacia un hombre con pene y tener relaciones sexuales con penetración. ¿Se entiende? ¿O estoy hablando de alguna cosa que...? ¿Se entiende? Pero ¿por qué tengo que conocer todo esto? Porque yo tengo que preguntar muchas cosas, porque tengo en lo posible que hablar de estas cosas, porque de estas cosas yo me llevo información que me es útil a la hora de abordar integralmente la salud de quien tengo delante, porque no es lo mismo un hombre trans que no tiene sexo con penetración, el ginecólogo va a hacer un tipo de control, y no es lo mismo un hombre trans que tiene sexo con penetración, donde tenemos que hacer prevención de muchísimas otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que entender los conceptos y los tengo que aplicar, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo con lo que es los números nuestros, tenemos que la media de edad de las mujeres trans travestis es de 28 años, esto es en nuestra casuística, ¿no? De varones trans de 23 años y de no binarias de 26 años, ¿sí? Tenemos una población muy joven. Respecto a lo que es cobertura, digamos, con obras sociales o prepagas, que es lo que está en rojo, tenemos muy poquita cobertura en el ámbito en el que nos movemos. Sin embargo, y acá también es importante, yo no hago diversidad en privado, por ejemplo, en el consultorio de endocrino. ¿Explico por qué? No tengo tiempo, gente. Es una consulta que no es la consulta de 5 minutos, 10 del hipotiroidismo, que es subolevo, bajolevo. O sea, el ámbito privado no está preparado para atender como corresponde a la comunidad diversa, ¿sí? Especialmente en lo que es la primera entrevista. Por lo menos hasta ahora no lo logré. Donde trabajo tengo problemas con los administrativos que no cambian los nombres. El otro día me pasó llamar en el consultorio de endocrino a tenía el nombre de un chico, un nombre de varón, sale en el parlante el nombre y entra una chica. O sea, más expulsivo que eso no hay, gente. Decir que después hablé con la mamá y me la llevé para el hospital, obviamente. Pero bueno, cobertura privada tenemos poca, pero el ámbito público puede ser mucho más inclusivo y más receptivo, ¿sí? Que el ámbito privado, que viene bastantes pasos más atrás, ¿sí? Respecto a lo que nos solicitan, para contarles un poco, bueno, los varones trans, en general todos quieren la masculinización de tórax, en general todos quieren hormonar. También ahí pongo continuar porque ya tenemos consultantes que ya venían hormonizándose y vienen al equipo para seguir con sus hormonizaciones. Y respecto a las cirugías genitales, la gran mayoría no quiere cirugías genitales. Las cirugías genitales para hombres trans son muy cruentas y ellos lo saben. Generar un falo nuevo requiere primero un equipo de altísima complejidad, digamos, y los resultados
pueden ser no tan buenos. La mayor parte de los chicos trans no quiere cirugías genitales. Después, nuestras mujeres trans, la mayor parte quiere hormonar o continuar haciéndolo. La mayor parte solicita cirugías plásticas como la colocación de prótesis, feminización de rostro. Hay cosas que nosotros no podemos ofrecer, o sea, no hay prótesis en el Estado para reconstruir una mama después de un cáncer de mama y tampoco hay para diversidad, pero bueno, quien las puede conseguir, el procedimiento en el hospital se puede hacer, el problema es la lista de espera, vamos a ver. Y con respecto a cirugías genitales, tenemos una mitad de chicas trans que nos dicen que no quieren, y tenemos un porcentaje, casi 40%, que lo considera, ¿sí? Lo mismo, cirugía de reasignación de sexo, es una cirugía de mucha complejidad, no se hace en cualquier lado y hay que tener cuidado con los chantas que están ahí tratando de hacer cosas que no saben hacer, ¿sí? Y con respecto a los no binarios, ¿sí? Que es de quienes les hablaba, que es una población muy interesante porque son los más diversos, ¿sí? En cuanto a sus solicitudes, bueno, la mayor parte no quiere cirugías genitales. Respecto a lo que son intervenciones plásticas, como puede ser, digamos, masculinización de tórax o alguna otra intervención plástica, la mitad sí, otra mitad no. Y respecto a los tratamientos de hormonización, la mitad sí lo desea y algunos ya venían con alguna hormona, entonces querían continuar, y un porcentaje de alrededor de un cuarto no quiere hormonas, ¿sí? Acá esto es para mostrarles un poquito qué es lo que nos encontramos en el consultorio nosotros, ¿sí? Respecto a lo que son las cirugías plásticas, nosotros en este momento tenemos un inconveniente, que es que estamos resolviendo patología oncológica atrasada de la pandemia y todo lo que son las intervenciones programadas, de las cuales las cirugías, este tipo de cirugías lo son. Digamos, tiene una demora impresionante, a pesar de que la cirujana está deseosa de poder resolver la lista quirúrgica de más de 80 consultantes que tiene, para poder hacer las modificaciones que vienen a solicitar, ¿sí? Así que bueno, esto fue para contarles un poquitito qué es lo que hacemos en adultes, ¿sí? Abran la mente a usar el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo nos puede acercar a nuestros consultantes. Sepan que en cualquier instancia de la salud, a lo mejor se encuentran con una mamá o un papá trans, tal vez le podemos meter el enganche con la jornada por ese lado, y que nosotros como médicos, enfermeros, administrativos, obstétricas, tenemos que tener perspectiva de género, porque todos tenemos derecho a la identidad, a que se nos la respete, estemos de acuerdo o no, es respeto, gente. Así que bueno, le dejo hablar a Gaby. Bueno, nuevamente muchas gracias, no voy a seguir con bla, 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 me queda poquito tiempo. ¿Cómo? ¿Te robé el tiempo? No, pero no hay tantos slides, pero me gustaría tal vez más hablar y dejar algunos tips que pueden llegar a ser disparadores. Estos adultos, yo hablo adultos no con, digamos, a ustedes de una manera masculina, sino como adjetivo sustantivo. Me cuesta, ¿no? Como todavía, pero intento. Por eso lo que dice Mariano es intentar y por lo menos la empatía, ¿no? Estos adultos han sido adolescentes y han sido infantes. ¿Qué pasó antes? Hay muchos que tal vez cuesta entender qué es una persona transgénero. Todos sabemos acá, digamos, la mayoría hacen obstetricia, neo. Sabemos que en la mayoría de las veces el sexo puede ser identificado y asignado al nacer. Digo, en la mayoría de los casos, yo como endocrinóloga me encuentro frente a determinadas situaciones con los genitales atípicos, ahora ya no hablamos tan de ambiguos, vamos modificando muchas palabras, en el cual todavía no podemos asignar un género. Eso es otra cosa. Eso está dentro del grupo del desarrollo sexual diferente, lo que pueden encontrar con la sigla inglesa DSD. Muchos hablan también ahora de este grupo como intersex. Pero esto es otro tema. No mezclemos un desorden del desarrollo con la identidad. Entonces, el sexo biológico es el que se asigna al nacimiento.
masculino, femenino. Por ahora vamos con eso en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa con la identidad? Un niño, en la medida que va creciendo, va construyendo su identidad. No es que por ser biológicamente nena se va a sentir como nena o biológicamente varón se va a sentir varón. Esa identidad se construye. Según la Sociedad Americana de Pediatría, entre los 18 meses y 2 años, un niño ya empieza a sentir su identidad. Y a los 4 años ya sabe que va a ser niña o niño. Por lo tanto, la identidad se construye y es un camino que se inicia desde que nace, durante la infancia, adolescencia e inclusive en la adultez. Y esto es lo que tenemos que respetar. Ya hay niños bien pequeños que ya dicen que se sienten con un género diferente a su sexo biológico. Y eso es algo identitario, es propio de la persona. No está influido ni por lo que le dice el padre, ni por los dibujitos, ni por las redes sociales, ni por algún compañero, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, que le pueda llegar a inculcar algo. Eso no es así. Hay muchas personas, inclusive pediatras. Hace poco estuve en una cena, esto lo quiero comentar porque fue hace muy poquito, hablando de este tema, como estábamos trabajando en el hospital, un pediatra, otra generación, pero me dice, no. El niño que nace niño se viste de celeste y juega con juguetes de varón. La niña, nacida niña, se viste de rosa y juega con juguetes de rosa. Uno dice, no entendimos nada. Y esto es muy importante empezar a darse cuenta, como profesionales de salud, es que si ya un profesional de la salud encara esta situación de esta manera, ya estamos violentando. Ya empiezan las microviolencias desde que tienen 2 años. Y después, cuando tienen 30, como dice Mariano, han sido expulsados ya de entrada la familia, escuela, salud. Entonces, ahí es muy importante la escucha. Hay, por ejemplo, una chiquita, porque es una de las más pequeñas que ha venido a la consulta, que generalmente estas situaciones se le presentaban cuando la iban a bañar y decía, yo soy nena. Porque cuando yo sea nena, porque sin nada, 2 años, 3 años, claro, ahí la madre dice, ¿qué pasa? Porque la mayoría no tiene información y no están obligados tampoco a tenerla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos niños y adolescentes viven en una familia, ya sea sus padres, sus tutores, y ese es el primer ámbito de contención donde tenemos que trabajar para acompañar, para que haga su proceso, sin reprimir, sin ordenar. Ahora, digamos, por suerte han cambiado muchas cosas, pero, por ejemplo, ustedes van a una juguetería, están los juguetes de las nenas, los juguetes de los nenes. Ya no más, los juguetes son juguetes, así como los colores son colores. Y si uno habla con niños chicos, ¿por qué un nene no se puede poner rosa? Yo me puse rosa, ¿por qué no me puedo poner y me pongo celeste? ¿Qué son colores? Y los chicos ya lo empiezan a internalizar y a decir, los colores son colores. Y eso está muy bueno. Y lo mismo los juguetes. Entonces ya es un primer, digamos, abordaje muy importante de la familia. Nosotros como pediatras trabajamos con la familia. Y estos padres vienen a una consulta porque no saben qué hacer. Si nosotros como pediatras le decimos, no, vos le tenés que poner el juguete de varón para que se identifique como varón, lo van a taladrar desde chico y va a llegar un momento en la adolescencia que va a explotar y va a poder decirlo algunos y otros no. Y se lo tragan, por decir así, de por vida. Entonces sufren esas, yo lo llamo microviolencias. Una cosa es que les digan insultos, que ya son más, que obviamente no, pero estos detalles que uno dice, miradas, sonrisas, comentarios, esas microviolencias van horadando. Entonces,
en el primer lugar donde nosotros trabajamos es con la familia. ¿Y qué hacemos? Mariano ya comentó, digamos, cómo es la consulta. Vienen de diferentes lugares. Algunos vienen por asociaciones, en Buenos Aires, en el interior también hay muchas agrupaciones, saben que estamos trabajando y los derivan. Otros vienen porque un familiar fue al hospital y vio los flyers, entonces sabe que hay un grupo de diversidad. Entonces ahí el tema de la comunicación, como decía Sole, difundir para que los padres sepan que pueden encontrar un espacio de escucha. ¿Y qué es eso? Es un espacio de escucha y de acompañamiento. Acá les quería mostrar, esto es tomado de un curso del Ministerio. Yo hice el año pasado, como les mostró Mariano, un curso online de abordaje de niñeces y adolescencias, dictado por el Ministerio en forma online, muy bueno, con diferentes especialistas, pediatras, psicólogos, de todo, muy bueno. Y esto es un documento tomado de la Asociación Infancias Libres. Esta es una de las primeras asociaciones de abordaje a infancias transgéneros, si bien son datos del 2019, pero fíjense que solamente un 6% de las familias tuvo como primera reacción la aceptación. Muchos papás, mamás, dicen, no, esto no puede ser. No, y lo tapan, lo reprimen. Y después hay otros, digamos, situaciones que pueden surgir desde miedo, angustia, que hicieron mal, culpas. Entonces van a ir a buscar a algún miembro de la salud. Pero ¿qué pasa? ¿Encuentran un sistema de salud contemplativo que los pueda escuchar y no expulsar? Entonces ahí viene nuestra participación de poder continuar con este abordaje. Porque muchos papás no saben, hay familias que son sumamente abiertas y uno ve el acompañamiento desde pequeños y otros que no. Y podemos encontrar una mamá que acepta y un papá sumamente cis heteronormativo y patriarcal que no hay forma de cambiarle la cabeza. Y por eso es esto que me parece muy importante, que es la escucha y el acompañamiento. Nosotros tenemos, ahora les iba a mostrar los datos, pero consultantes desde 5 a 17 años. Y uno dice, bueno, vienen primero a mí, que soy endocrinóloga, lo primero que aclaro es que no estamos hablando de hormonas, sino es la primera cara visible para estos consultantes. Nosotros tratamos de hacer una primera entrevista con una trabajadora social y una psicóloga. Es como que lo fuimos también aprendiendo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Primero estaba sola y empezamos a armar de a pares. Y escuchar. Me quiero quedar con otro tip. Entonces, ¿qué es la identidad? Además de esto que dijo Mariano, de trans y no binarias, hay muchas otras cosas más. O sea, lo que es importante en esto es que no solo vamos a ir de femenino, masculino, no binario, sino también hay género neutro, podrán haber escuchado queer, habrán escuchado género fluido. Eso es identidad y hay muchas formas de su identificación. Y otra es la orientación, cuál es mi persona de deseo, que puede ser hetero o puede ser cis, o sea, del mismo género o no. Y después es cómo expreso mi género, que eso también es sumamente variable. A veces uno da por sentado una persona que está, su forma de arreglarse o de vestirse de determinada manera y decir, no, debe ser trans, debe ser hetero. No. Entonces hay tantas identidades, orientaciones y expresiones como personas existen. Tenemos que ser amplios y cada persona se siente como se siente, tiene su orientación como quiere tener su orientación, ya sea, ahora se escucha mucho más también, por suerte, de una orientación hetero, homo o bisexual, o ninguna. Hay personas que hay orientación neutro. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Y con respecto, ya me están corriendo, pero quiero decirles una cosa. En la infancia, ¿qué hacemos? Acompañamos el proceso. En la adolescencia podemos llegar a actuar, a hacer algún tipo de tratamiento, pero algo les quiero dejar en claro. No hay ningún cuerpo que adecuar, no hay ningún cuerpo que modificar.
¿A qué voy? Por ser una persona, identificarse varón trans, no tiene que tener pelos, no tiene que sacarse las mamas. Entonces también eso lo vamos trabajando, de la aceptación de las corporalidades. Y vamos a entender, ojalá en la brevedad, que pueden existir varones con mamas y varones con vagina y mujeres con pene. Y eso va más allá, digamos, de... Allá me están mirando con una cara como... ¡wow! Pero bueno, tenemos que abrir la cabeza. Tenemos que abrir la cabeza es la persona. Y hablas con los jóvenes también y te dicen, yo sé que me gusta, a mí me gustan las personas, no va por un género. O sea, esas son cosas que van diciendo. Bueno, creo que ha sido un poco breve, les quiero contar nada más que fueron aumentando las consultas, ya tenemos 69 consultantes, la mayoría varones trans. Y esto es una tendencia mundial, que hay más varones trans que mujeres trans. ¿Qué pasó? Y pasó que se empezaron a visibilizar, a ser aceptados y que lo pueden decir. Que estaban. Y los que veíamos eran las mujeres transgénero, que eran las que se animaban a mostrarse y que lamentablemente, como no eran incluidas ni en sus familias, ni en la salud, ni en la sociedad, tenían que ser trabajadoras sexuales. La que lo quiere elegir, bárbaro, pero muchas no. Entonces tenían que caer en esa situación las echaban de las familias y eran como apadrinadas por otras mujeres trans que las recluían y las cuidaban. Hay un libro muy lindo que se llama Las Malas, que está escrita por una mujer, una escritora trans, que es muy chiquito, pero como cuenta ciertas cosas que han vivido. Entonces, como salud, tenemos que garantizar que no se vayan, ayudarlos. Nosotros, una cosita más, nosotros armamos quiero decir tantas cosas y tengo tan poco tiempo, pero nosotros armamos un consultorio de diversidad. Lo ideal sería que todo el hospital no tenga que ir al consultorio. Tengo que ir a infecto, me tengo que ir a... Pero bueno, lo hicimos como para que sea un puntapié en donde el consultante se pueda sentir cómodo y que no sea expulsado. Inclusive, uno de nuestros administrativos es una persona transgénero. Y esto que yo vi ayer, cómo ustedes entraron a la comunidad indígena a través de personas de la comunidad, también para los que trabajamos en esto es muy importante incluirlos, porque saben más ellos. Ellos tienen una trayectoria y saben, nos enseñan un montón. Entonces, si lo quieren hacer, es querer y se hace. ¿Quieren armar esto? Se juntan los que están interesados, lo arman, se capacitan y es empezar a mostrarse que pueden ser amigables y darles una respuesta. Nada más, perdón, quería dejarles cositas, pero bueno, nada más. Hicimos reuniones para padres, grupos de familia, ¿sí? Hicimos grupos de familia, ¿sí? Con trabajadora social y psicólogas. Y van bárbaro. Una vez por mes van los papás y ahí se sienten con empatía, otros papás, a mí me pasa esto, lo otro, porque para muchos es sumamente movilizador. Esto es súper importante, trabajan las psicólogas y trabajo social. Y estamos con la primera generación de niñas trans, travestis y no binarias visiblemente acompañados por la familia. Nada más. Yo les tiro un último dato, perdón Gaby que me meta en tu charla. La vida promedio de una mujer trans es 37 años, gente. Si yo fuera una mujer trans, que tengo 40, estaría muerto lo más posible. Piénselo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, qué importante, porque tenemos pacientes nosotros en el hospital materno, pacientes gestantes, independientemente de su identidad de género, ¿no? ¿Doctora? No, aclarar que Misiones es pionera en materia de derechos y desde el 2016 se realizaron las primeras capacitaciones de generación en todo lo que tiene que ver con diversidad. En el 2017 se armó un equipo de diversidad conformado por los cirujanos plásticos, urólogos, psicólogos, trabajadores sociales, ginecóloga infanto-juvenil, por eso tengo formación en diversidad y de ahí me agarró Nación para ir con las niñeces.
El Hospital de Pediatría, que es un hospital divino, no hay nadie formado como para empezar a trabajar ahí. El Hospital Madariaga sí tiene 2 endocrinólogos que son las únicas que se encargan de la hormonización en el ámbito público. Y en el ámbito privado sí logramos un equipo de diversidad. Y las consultas, como usted dijo, doctor, son eternas, no son las consultas de 20 minutos, podemos estar 1 hora y media, 2 horas, el tiempo que tome esa persona. Y sí logramos con psicólogos y los mismos endocrinólogos que están en el público son los que trabajamos en privado, pero al hospital materno le va a empezar a tocar estas familias diversas que quieren mapaternar, y mis chicos trans que están hormonizados y que tienen que ser asistidos y acompañados porque tienen el deseo de gestar. Varón trans, como explicó el doctor, genitales femeninos, tiene útero, tiene vagina, tiene ovarios y pueden tener el deseo de gestar más allá de que vivan su vida como un varón. Entonces me parece que todos los chicos de pediatría, de obstetricia y demás, empezar a capacitarse, empezar a manejar el idioma, los términos, que es dificilísimo, pero es muy copado. Así que divino. Pero sí, Misiones, por suerte, tiene una Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Somos una de las pocas provincias que tenemos la Defensoría, más que nada por el tema legal. Piensen que con el nuevo Código Civil, menor de 14, entre 14 y 16, mayor de 16, cambian. Como dijo la doctora, no hay que legalizar, no hay que judicializar algunos procesos, pero ahí entramos en la pubertad, inhibimos, no inhibimos, medicamos, hormonizamos, bueno, todo cuestiones legales que los médicos, o por lo menos yo que soy médica, no tuvimos la formación, pero tenemos las herramientas en Misiones para acompañar y ayudar estas transiciones y que sean personas felices. Y sí, también más varones trans, como todos los enlados, en seguimiento. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Rosés. Muchas gracias al equipo que nos acompañó. No queremos que se vayan sin un pequeño presente. ¿Sí? ¿Les van a entregar? Certificaditos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos porque con la generosidad que fuimos recibidos, la verdad que se han pasado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Muy bien. Continuamos en honor al tiempo. Intervención oportuna en la atención del recién nacido. Como disertantes tendremos a la doctora Luján Magri, médica pediatra, especialista en neonatología del Hospital Materno Neonatal, licenciada en obstetricia Ayelen